RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bien, queridos amigos, regresamos a Hablemos de Educación gracias a Red de Comunicación Regional. Y como les había dicho antes de la pausa, tenemos un lujo hoy. Y lo digo lujo porque son dos grandes personas, son dos grandes seres humanos, pero también dos ex viceministros. Hemos traído al ex Ministerio de Educación, tanto al señor Guillermo Molinari, que ha sido ex viceministro de Gestión Pedagógica, y al señor Jack Zimmerman, que ha sido ex viceministro de Gestión Institucional, ¿no? Acá faltaría llamar a un ministro, pero bueno, ya será para la próxima, ¿no? Que del sector de educación hemos tenido muchísimos exministros. Gracias, Jack, gracias, Guillermo, por darse el tiempo. Sé que su agenda es ocupada y todo ello, pero queríamos conversar con ustedes y primeramente, bueno, ambos están en la mesa del Acuerdo Nacional, a mí también me ha tocado estar, pero ustedes ahora están en estos encuentros macrorregionales, ¿no?, que se están dando. Quisiera conversar sobre ello, cómo les está yendo, cómo es la percepción de las autoridades regionales sobre la problemática educativa, porque es muy importante escuchar a las regiones y a estas zonas que son más vulnerables, o las zonas rurales también. Les comento a los dos que nos están escuchando en todo Cajamarca, así que hay zonas donde están llegando la radio, llegamos, y en otras regiones también, que seguramente han estado en estas reuniones sus autoridades, pero ustedes como personas técnicas y han estado en estas mesas, que nos comenten cómo les ha ido. Si quieren, si me permiten, empezamos por Guillermo, si parece ya, para que nos diga cómo está esa mesa, porque él ha liderado una mesa, y en el caso de Yaga está liderando otras mesas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ya nuevamente nos encontramos. Yo he tenido la posibilidad de conducir dos mesas, en la macro región Los Andes y en la macro región sur. Y realmente ha sido muy enriquecedor, muy interesante la apertura, la disposición de todas las autoridades de todas las regiones que han participado. Pero lo que me asombró mucho y lo que me motivó mucho fue, por ejemplo, encontrar en ambas macroregiones que tienen su propia data y su propia estadística, y que a partir de ella, y que la tienen muy bien organizada, a partir de ella están comenzando a hacer sus intervenciones. Estadística que yo no he visto, o que se haya presentado a nivel del sector, ¿no? Por lo menos en estas dos macroregiones, cuando nos hablaron de cuál era la situación de los estudiantes en función del acceso a los aprendizajes, por ejemplo, nos dieron datos muy ricos, ¿no? Por ejemplo, nos indicaron que solo el 15% tiene acceso al internet, estoy hablando de la región macro, en la macroregión de los Andes. Solo el 37% tenía acceso a TV, solo el 18% en las zonas más lejanas tenía acceso a radio, y habían podido ellos constatar que un 26.65% no tuvo acceso a ninguno de esos medios. O sea, estamos hablando de que un cuarto de la población, y cuando hablamos de un cuarto de la población, estamos hablando de una población de 1.101.000 estudiantes aproximadamente, y de cerca de 94.587 maestros, ¿no? Lo cual es significativo. Entonces, pues, si solo en esta macroregión decimos el 26% de 1.000.000, estamos hablando de casi 280.000 alumnos que no han tenido acceso, solo en una macroregión. Y esa información, junto con el hecho de presentar pues las dificultades, los problemas que tenían, pero también sus oportunidades, su compromiso de ir recuperando a los estudiantes, cómo debía haber una preocupación por los aprendizajes, diferenciando los tipos de comunidades, comunidades amazónicas, comunidades andinas, comunidades de la costa, el tema de la educación inicial, porque eso sí se ha comprobado en las donde probablemente hay más el tema de educación inicial, que son en las capitales de provincia,
que cerca del 50% o más del 50% de estos centros educativos de inicial habían dejado de funcionar. Lo cual pues nos debe preocupar mucho, porque es en los primeros 5 años donde se construyen los principales centros neuronales que van a servirle al ser humano durante toda su vida, ¿no? Perfecto. Guillermo, sí. Para seguir avanzando, ¿ya? Porque me parece muy interesante la data, quisiera darle la palabra a Jack para que nos diga en las macroregiones que él estuvo, cómo estuvo el porcentaje, ¿no? ¿Parecido, Jack, o si hubo mejor acceso o menor a lo mejor? No lo sé, si tienes esa información también. Gracias por la invitación y gracias a Guillermo por los datos. Ahí me tocó, ¿me escuchan bien? Perfecto. A mí me tocó estar en la mancomunidad nororiente, que abarcaba tanto la zona sierra como la zona selva del norte. Y en mi caso, en realidad, me sorprendieron muchas cosas, ¿no? Me sorprendió primero que han avanzado mucho, me sorprendió que el COVID no es tanto lo que lo está frenando, sino más bien es la centralidad del Minedu y la desconexión con el tema de autonomía que no se les da. Obviamente temas de deserción, el tema del anuncio de que todos aprueban, generó más deserción, colocan antenas pero no hay energía, les piden estándares inmobiliarios que no son adecuados a la zona, hay un calendario diferente a lo que ellos tienen. Entonces, docentes que no están nombrados y que están 6-7 meses sin nombramiento, y esto va en perjuicio directamente de los niños, ¿no? Yo creo que lo que están reclamando es que están listos para retomar, es cierto, no quieren pues exponerse a que vengan, pero no tienen el problema del COVID como ellos lo sienten, sí sienten un tema de recuperación de clases, de deserción, aprende en casa, no llega, piden mucho más cuando justamente uno de los temas que salió con mucho más énfasis en el tema de la mesa de educación fue el tema rural, ¿no? Esa famosa brecha entre lo rural y lo urbano, y comentaban que es bien difícil combatir lo rural cuando la receta se hace en San Borja y no se hace en la zona donde están. No, es verdad, porque efectivamente todo el tema de demarcación distrital, de recursos y demás, y claro, dicen, ¿por qué tanta UGEL cuando queremos más docentes? ¿No? Entonces todo ese tema de proporción de política son los temas que requieren más autonomía. Creo que me sorprendió mucho el director regional de Cajamarca con todo lo que está emprendiendo, el manejo, la gestión, la propuesta. San Martín también, en un tema que llama Aprende en Familia, con lo cual creatividad está, y salen y graban el programa en radio y salen a distribuir, digamos, con unas cartillas por todas las casas, porque, no, pues el mito de Internet, además dice, bueno, las tablets, ¿cuándo van a llegar? ¿Cómo capacitan a los docentes? ¿Cuándo van a estar listos? Pues un montón de dudas, ¿no?, al respecto, ¿no? Pero creo que entre todo lo que a mí me llamó la atención, creo que Guillermo también, es que hay mucho ánimo a hacer las cosas, solamente que no le damos las herramientas, no le damos los recursos, no los proveemos con esa autonomía necesaria. Y claro, la otra parte, y ahí para no quedarme en el monólogo, sí, pues hay también un tema del otro lado, que es claro, el MED cuida recursos y dice, claro, tenemos ejemplos graves de corrupción, con lo cual, pero en este tema de controlar y no ceder, el perjudicado es el alumno. Perfecto, ya, qué interesante lo que ambos han dicho, porque si bien es cierto nos preocupa la deserción, y después podemos hablar sobre eso, porque la deserción no se está dando solamente en educación básica, sino en educación superior, y tú ya tienes relacionamiento con la Asociación Nacional de Industria, y eso es preocupante, porque la empleabilidad no solamente consiste en generar empleo, sino desarrollo de capacidades, porque si tú generas empleo, ¿para qué quieres empleo si no hay gente que haya estudiado y sea competente, ¿no? Y ahí hay un tema también. Pero aparte de este tema de la deserción por temas de porcentajes, me llama sumamente la atención que haya propuestas innovadoras, ¿no? Muchas veces la gente dice que no, en las regiones están esperando lo que el Minedu diga, ¿no? Cuando es al revés, ¿no? Hay estrategias en muchas regiones que deberíamos evaluarlas, pienso yo, no sé qué piensan ustedes, evaluarlas y a partir de ahí generar políticas, ¿no? O sea, que vaya de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, no sé qué piensas. Ya, a ver, ya levantó la mano, te ganaron por puesta de mano, Guillermo, ¿no? De ahí va Guillermo. No, muy breve. Yo creo que hay, digamos, voy a hablar un poquito de mi tesis doctoral, que donde yo puse, bueno, ¿cuáles son aquellos paradigmas que tenemos en el Perú sobre educación? Primero, que un solo modelo aplica para todos. Entonces, no, pues ya, desterremos el tema de que el Perú es uno solo. Hay regiones, hay sabores, hay climas, hay idiomas, hay componentes que hay que entender bien, que
no funciona como una sola receta para todos. Creo que además en el tema más preocupante, que es el tema final, tenemos un tema de lo que mencionaste, que revalorizar la carrera técnica, en el sentido de que se está dando incentivos de crédito y becas para alumnos que a universidad cuando hay retorno a la inversión. Y hoy existen 300.000 puestos de trabajo disponibles para carreras técnicas, además con pertinencia en las zonas. Y el Perú tiene que convertirse en un tema productivo. Calculaba el Banco Mundial que 8% del PBI mundial se va a perder por los futuros ingresos de esta generación. Quiere decir que esta generación no solamente va a salir con menos aprendizaje, sino que por tanto va a generar menores ingresos a futuro. Entonces el momento es ya y es ahora. Y ahora sí le doy la palabra a Guillermo, que sé que tiene mucho que complementar. Gracias. Adelante, Guillermo, te escuchamos. Bueno, voy a partir de eso que has mencionado, Gustavo, y lo que mencionó ya respecto a esa disposición que nosotros encontramos en las regiones, esas ganas de hacer las cosas. Y creo que ellos tienen también muchas buenas propuestas. Por ejemplo, las estrategias para el retorno de los maestros, ¿no? Como en el caso de Arequipa, donde en Contesubio ya están retornando a clases en esta comunidad, ¿no? Con todas las condiciones de bioseguridad. Ellos han comenzado, por ejemplo, y en muchas zonas, con los comandos comunales. O sea, cómo la comunidad comienza a actuar, ¿no? Comienza a entender cómo regresar, cómo cuidarse del contagio, pero claro, siempre hay una resistencia al que viene de fuera. Y en este caso no quieren aceptar en algunos casos que vengan los profesores de fuera. Si viene el profesor, se queda hasta que termine el año. Lo cual el ministerio debería asegurarle, pues, ¿no es cierto?, su permanencia ahí y asegurar a su familia y ver el mecanismo que permita atender a los estudiantes de manera presencial y ir recuperando así zonas. Esto es casi como una guerra de guerrillas, o sea, voy recuperando zonas y esas zonas que voy recuperando van contagiando, ese es el buen contagio, ¿no? O sea, de las otras zonas, y entonces voy recuperando ya no solo comunidades, comienzo a recuperar distritos, comienzo a recuperar regiones, ¿no? Entonces, en esa suerte de esa actuación, ellos también han encontrado, por ejemplo, implementar los audios viajeros. O sea, mira qué interesante. Y lo llevan a las radios de la zona con los UCBs y ponen las clases y hacen que sus maestros puedan acercarse y que sus alumnos puedan acercarse a esas clases. La asistencia técnica con contención emocional. Miren qué interesante, qué importante eso, ¿no es cierto? Cómo llegar a las postas para que las postas comiencen a actuar también para poder manejar todo este tema emocional que el confinamiento lógicamente ha ido generando estrés, tensión, ayudar a los maestros. Y el tema de mejorar las telecomunicaciones, o sea, cómo asociarse con las empresas de la zona o del ámbito para poder llegar a darle a los estudiantes estas posibilidades. Yo creo que ahí está un poco, digamos, la ecuación del éxito, ¿no? ¿Cómo articulamos los diferentes sectores? ¿Cómo fortalecemos la comunidad, ¿no?, educativa? ¿Y cómo hacemos para que los verdaderos impulsores de esto no estén en el ministerio, sino que estén en el campo? ¿No es cierto? Reforzando la SUGER, reforzando la DE, y una de las cosas importantes, se quejaban de todo el trabajo burocrático. Es necesario una regulación de las normas. No podemos estarle pidiendo papeles a los maestros cuando están tan preocupados de poder estar cerca de sus alumnos, pues, ¿no es cierto? Los han llenado de una serie de formularios, formatos impresionantes, terminando el año. Bien interesante lo que dices, Guillermo, sobre ese sentir, ese buen contagio, ¿no? No el contagio del COVID, sino el buen contagio de la dinámica pedagógica, de las prácticas pedagógicas. Aquel discurso que en el Ministerio de Educación por años se ha hablado, ¿no?, de buenas prácticas, ¿no? Se están dando buenas prácticas y hay que recogerlas. Y interesante también lo que decía ya parte de su tesis doctoral, que decías, ¿no? O sea, qué interesante es eso. Hay que entender que el país no es uno, ¿no? No podemos diseñar la política educativa solamente en el tomo 12, creo que si no, ustedes han estado en ese tomo, ¿ah? Y saben que tomo del Ministerio de Educación, en el tomo 12, ¿no?, de los dos viceministerios que han estado, se diseña todo, ¿no? Cuando debajo de ese tomo 12 hay mucha gente y en las regiones hay muchísimo por hacer. Creo yo que es interesante que ustedes, con su experiencia como viceministros, que han sido y especialistas en el sector, le den ese olfato y esa tónica, yo le llamo técnica, ¿no? Técnica, y porque han sido funcionarios públicos. Quiero dejar un rato el tema de las mancomunidades y el tema si me permiten, el tema de lo que han hecho en el acuerdo nacional, que es sumamente interesante.
Y es interesante, y lo puedo decir, porque yo también participé en esa mesa, y la verdad, a veces escuchaba a personas que no parecían que venían de la institución que venían, ¿no? O sea, y una articulación muy buena, y de acá lo decimos, con el señor Harmer Villegas, que Harmer también viene aquí al programa, y caramba, o sea, hablaba el SUTE, hablaban los partidos políticos, la Sociedad Nacional de Industria, todos hablábamos en términos de técnicos por el país. Yo decía, ¿dónde está la pelea, señor? La pelea lo hacen otros, ¿no? O sea, la verdad que eso también como reflexión de este momento del acuerdo nacional. Pero quiero preguntarles un poquito más allá sobre el tema de las trayectorias educativas, que es un tema que está dentro del acuerdo también, y hay preocupación. De repente, Guillermo, tú tienes mayor cercanía a la educación básica. Quisiera preguntarte a ti, y después hago la pregunta también a Jack, para que ya la vaya dando vueltas en la cabeza, es ¿cómo se puede manejar el tema de las trayectorias? Porque el Mineo sacó su resolución, es cierto, pero de hecho hay una gran deserción en la educación básica. Y muchos colegios privados también han cerrado, literalmente, y los chicos no sabemos si están en la educación básica en este momento, ¿no? En la básica, en el colegio, en el Estado. Y ya la pregunta es, ¿qué va a pasar con la educación superior, ¿no? O sea, las cifras que sacaba FIPES, Asiste Perú y otros gremios, es dramático. Entonces, y tú estás diciendo que ahorita hay empleabilidad en el tema técnico, y encima no están estudiando por temas económicos. ¿Cómo ves tú esta situación, por favor? Ambos, quien quiera empezar esta vez, ¿ah? Le cedo a Guillermo. Perfecto. No, gracias, Jack. Bueno, muy importante lo que has mencionado, pero yo quisiera que miráramos la definición que deberíamos utilizar ahora, el término. Yo no le llamaría deserción, ¿ya? No. Yo creo que es un abandono momentáneo por diferentes factores. Factor económico, factor de conectividad, factores diversos, ¿no? Donde tenemos una población muy alta que precisamente ha tenido que dejar de estudiar, en la básica y en la superior. Pero además, creo que hablando de las trayectorias, tenemos que reformular la mirada que tenemos nosotros comenzando desde el currículum. No podemos seguir pensando en un currículum, ¿no es cierto?, que tiene etapas pareciera bien marcadas dentro de su estructura, sin entender que la educación básica es un continuo, ¿no es cierto? Desde que tú comienzas a formar, a educar a un niño en los primeros 5 años, y que luego de esos 5 años debería haber desarrollado determinadas condiciones de procesos cognitivos, socioemocionales, de personalidad, ¿no? En su propio desarrollo articulado con esa primaria y luego con esa secundaria, que no solo debería ser una secundaria en la que aprende sobre áreas de aprendizaje, sino también deberíamos nosotros introducir, como lo hacen los países desarrollados, los aspectos técnicos, o sea, una educación tecnológica, para que puedan salir y egresar de la escuela, por lo menos sabiendo o teniendo una forma de insertarse en el mundo laboral, ¿correcto? Porque eso es lo fundamental. La trayectoria educativa de la educación básica no puede terminar con un quinto de secundaria. Y, entre comillas, con las posibilidades de que, de acuerdo a su formación, pueda accesar a una universidad o a un instituto, o finalmente termina siendo y formando la forma de los ninis, ¿no? Ni trabaja ni estudia. Esa no es la posibilidad. Nosotros no debemos buscar dentro de esa trayectoria en la educación básica, ¿no es cierto?, que pueda ocurrir eso. Lo que nosotros deberíamos provocar del desarrollo de la educación básica es que los alumnos que terminen su quinto de secundaria, entre comillas, ya tengan proyectado su futuro hacia lo que ellos han decidido. Perfecto. Eso es lo fundamental. Interesante, Guillermo. Jack, por favor, tu respuesta a la pregunta. Yo quería agregar un tema que es relevante sobre lo anterior, y es un tema que es importante mencionarlo acá. La variable que es el mejor predictor del éxito educativo de un país es la carrera docente. Creo que ahí nadie duda el tema. Y nos acostumbramos a meternos autogoles, ¿no? Reponemos a 14.000 docentes cesados, no los capacitamos, no preparamos. Y muchos hablaban en la mancomunidad de la gestión, el docente como gestor. Y creo que ese tema, creo que los aprendizajes que hemos tenido de la mesa en la que hemos trabajado es que tenemos consensos. Así es. Pero no lo llevamos a la práctica. Yo creo que ahí hay un tema muy importante. Y referente al tema educativo superior, comparto con Guillermo, son temas bastante coyunturales. Tenemos un shock de oferta y demanda muy serio, muy grave, que ha afectado a las familias peruanas.
y eso hay que conocerlo, y que hemos visto que los indicadores de las universidades no ha impactado tanto el tema de la deserción. Sí creo que es un tema que finalmente a raíz de la mesa, fui al Mintra, que ahora se llama MTP, y fui a Senati, convocamos inclusive a GTP. ¿Y qué sucede en el Perú como muchas cosas? Y lo dice Guillermo de esta manera. Falta información. Entonces, si tú no estás diciéndole al muchacho que está en su lugar de origen, de que si eres tú una carrera metalmecánica, o una carrera de agroindustria, o una carrera específica pertinente en la zona, que le ha redituado un ingreso apenas termine en una empresa de 4.500 soles, entonces va a estudiar administración para ganar como analista 1.500. Entonces terminas en un ciclo en el cual no hay un mapa de conocimiento que permita orientar a los jóvenes, y eso, como dice Guillermo, va desde la educación básica hacia arriba, creciendo como un tema de planificación ordenada. No somos Rusia, que planificamos así, pero por lo menos información para la toma de decisiones, porque trabajo hay. Las empresas que buscan talento, requerimos talento productivo, talento de esas habilidades técnicas informáticas, metalmecánicas, carpintería, madera, café, cacao, lo que tú quieras. Y contarle a San Martín que hay un docente que se ha vuelto millonario porque se vuelve experto en cacao. Entonces, yo creo que sí, súper interesante. Entonces, claro, el Estado está dando créditos y becas. Pero por otro lado, hace unos años, te acordarás personalmente, disculpa que esto es política, pero se propuso, hay institutos técnicos nacionales que no tienen infraestructura. Tú no puedes enseñar a manejar un torno en una pizarra. Así es. ¿No es cierto? Entonces requieres inversión en cada región. Pero eso ya existe, sin embargo, lo tienen las empresas, como bien dijo, privadas, públicas, pero hay que lograr un sistema como el alemán dual. Esquemas de avanzada, exactamente, que permitan práctica, aprende, tienes la maquinaria ahí. Claro, quieren que le pague con un salario. No, pues hay que establecer realmente pertinencia al aprendizaje. No, y acá además, ¿no? Y acá además, Jack, ¿no? En Colombia también hay estos casos, ¿no? De temas duales y todo. Bien. Bueno, mira cómo está Medellín. Sí, exactamente. Compárate con Colombia. Exactamente ese es el modelo. Guillermo, le doy la palabra a Guillermo. Que antes de dar la palabra, y creo que Guillermo quiere hablar, yo quiero invitarles a una pausa, ¿ok? Vamos a ir a una pausa para regresar y les voy soltando la pregunta porque vayan pensando. Hace algunos meses, antes del COVID, los equipos técnicos de los planes de gobierno, ya venían las campañas y seguramente todo el mundo comenzaba a levantar data. Hoy en la situación que estamos, educación va a ser un tema fundamental. Alguno de repente, ojalá lo tengamos de ministro, se los digo de todo corazón. No sé si quien tenga que ser, alguno de ustedes tiene una vasta experiencia. Ya dijo Guillermo, ojalá que tengamos un buen ministro y que pueda hacer ese recorrido, pero también hoy el sector está politizado, está complicado. Quisiera dejarles la pregunta, ¿qué propuestas hay que llevar? Porque creo que ahora ya no estamos en los máximos, me parece que hemos vuelto a los mínimos necesarios. Entonces le dejo esa pregunta, ¿ok? Para después de la pauta, vamos a una pausa y regresamos, queridos amigos, con Guillermo Molinari y Jack Zimmerman, dos ex viceministros aquí en Hablemos de Educación. Vamos a una pausa. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Bien, queridos amigos, regresamos a Hablemos de Educación y como les había dejado antes de la pausa, una pregunta fundamental a los dos. Los dos han sido viceministros, pero la pregunta es, ¿qué llevar hoy, tanto Jack como Guillermo, como propuestas de gobierno en el sector de educación? Yo sé que Guillermo tiene una vinculación política también, no lo podemos negar, pero Jack, tú eres técnico, sabes del tema también. ¿Qué cosa que hay que llevar ahora, no? Porque yo les decía, hasta hace unas semanas, o meses, mejor dicho, casi todo el mundo decía, bueno, hay que continuar tal lineamiento. Por ahí algunos se quería seguir con el informe McKinsey, que en su momento el ministro Saavedra lo trajo, ¿no? Y el nuevo ROF y toda la onda, que estoy hablando de hace 5 años atrás o un poco más. Hoy las cosas han cambiado, las brechas se han reflejado mucho más, la gran transformación educativa está pendiente, ¿no? Sigue siendo pendiente. ¿Cuáles serían aquellos 4, 5, 3, que ustedes digan cada uno,
puntos que dices, esto debería estar en un plan de gobierno sí o sí, porque es urgente. O sea, eso es común denominador que se necesita. Si me permites, Jack, ahora te pregunto a ti primero, como técnico que eres, ¿ok? Y después le dejamos a Guillermo, que ya ha estado más vinculado a la cancha política, porque ha sido candidato al Congreso también, incluso él. Sí, muchas gracias. Hay un muy buen libro de Angela Duckworth, se llama Grit. Este libro dice, escribe tus 10 objetivos, los más importantes. Escribe los 10 objetivos y ahí te dice, borra 7. Pues, no, ¿cómo borrar 7? Quédate con 3, porque 10 es imposible que los hagas. Y no quiere decir que sean no importantes, son importantísimos. Pero concéntrate en 3, porque si no, los 10 los haces mal. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Y evidentemente, nuevamente, lo que digo y lo dice Guillermo claramente, las brechas son inmensas. El reto es más grande todavía. Pues creo que la única manera, porque si tú tienes acá a nivel Perú, ya, vamos a ver Perú, un poco más grande. ¿Cuáles son los mayores dolores que tenemos? Salud, educación, infraestructura y seguridad. Si quieres ver así, porque la infraestructura trae, todo lo demás trae competitividad, todo lo demás trae trabajo, pero en esencia son justamente donde el Estado debería enfocarse, esos 4. Entonces, hoy día salud tiene prioridad porque obviamente lo que nos afecta, pero si vamos a educación diría, sobre esta base que hay foco, priorizaciones, consensos, que es un poco lo que la MES, consensos, importante con visión país, yo diría, y con ánimo de equivocarme y que pueda, porque la pregunta requiere mucho análisis, entonces sobre la base de una respuesta rápida, posiblemente con errores, diría, número 1, autonomía y regionalización. Creo que eso hay que consolidarlo de manera inmediata y como dijo Guillermo, toda la normativa, la regulación, la promoción, la gestión y control. Creo que la parte de regionalización es vital, es la única manera de conectarnos más con este país, de hacer un país inclusivo. Y eso implica flexibilidad, implica autonomía, implica movilidad, implica estándares, implica calendario. Creo que un tema. Segundo, que va de la mano con el país, infraestructura. Creo que ya no y la infraestructura no es solamente colegios, es agua potable, es tema mobiliario, es tema de equipamiento, infraestructura como tal. Creo que ese es el segundo tema. Y tercero, para mí, que es clave, que lo dije, es la carrera docente. Nuevamente, 3, ¿no? Porque pueden haber muchos, pero si me enfoco en estos 3 para mí, y pudiendo haber otros igualmente importantes, es regionalización, que creo que es un tema pendiente hace mucho tiempo, infraestructura y carrera docente, que creo que son los 3 los que impactan de manera directa en el alumno. Hay otros, no digo que no, pero si me piensan esto, ahí me enfocaría como grandes consensos, que además no creo que alguien los objete. Perfecto. Muchas gracias, Jack. Paso la pregunta a Guillermo. A ver, Guillermo, deslumbra también con ¿cuáles son las tres que tú dices, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya, si quieres, ya? ¿Cuáles son? De todas maneras, eso haríamos. Bueno, decididamente todo lo que está articulado entre la gestión pedagógica y la gestión institucional, ¿no es cierto? Porque van de la mano. Pero la columna vertebral es todo el aspecto técnico, pedagógico y didáctico, y entonces ahí comienzan a partirse todas las cosas que tú quieras. ¿De acuerdo? El segundo, y ahí sí quiero puntualizar, es el tema docente. Ya no solo necesitamos un gestor, y no solo necesitamos un tutor. Lo que necesitamos hoy en la educación, como está ocurriendo en otros países que vienen desarrollando, son verdaderos mentores. ¿De acuerdo? Dentro de las instituciones educativas. Ese mentor que te acompaña, ese mentor que está contigo, ese mentor que te enseña a dar soluciones, te prepara para la vida, ¿correcto? Eso necesitamos. Y ese mentor te va a cambiar hasta las comunidades educativas, te las va a fortalecer, vas a saber integrarlas. Y el tercer aspecto, que me parece fundamental, es el aspecto que va a estar amarrado a todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero es el aspecto que tiene que ver con la inversión. La inversión que tiene que hacerse desde el Estado, pero también involucrando a la actividad privada, ¿correcto? Y no hay que correrle al tema privado, al contrario, hay que asociarse, hay que articularlo, hay que trabajar juntos, como lo hacen los países que vienen desarrollando, donde el Estado pone una cantidad y la actividad privada pone otra cantidad, y entonces en lugar de 6% tienes 12, 14%. Ahí está el asunto. Si somos capaces de hacer eso, mire, no vamos a necesitar 100, 10 ni 30 años para mejorar la infraestructura. Así es. Vamos a caminar más rápido. Vamos a caminar con las comunidades. Esas serían tres líneas que creo yo son fundamentales. Perfecto, las 3 líneas me han quedado claro, fundamentales en todo esto. Yo creo que, y mucho de lo que se dio en el Acuerdo Nacional está dentro de ello. La verdad, me parece bastante interesante
sus respuestas, y desde acá a los señores candidatos a la presidenta, escuchen gente que sepa, por favor, no queremos aventureros, ¿no? Se los digo realmente, y nos escucharán gobernadores, nos escuchan, ¿ok? O directores regionales o gerentes de educación. Una llamada telefónica a un ex viceministro, a una persona que sepa, no les cuesta nada, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué piensas sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Y creo que están abiertos a conversar siempre, ¿no? Porque en educación todos hay que empujar el carro, siempre dicen, ¿no? Es una cosa que difícilmente podamos pelear. Hay temas que sí, obviamente que son álgidos y dividen, que prefiero no tocar ahora, sino en aquello que nos une y hay consenso, ¿no? Eso es lo más importante para poder crecer en medio de esta pandemia. Al final de todo esto, yo les hago una pregunta más a ambos, ¿ah? Y me voy a lanzar, ¿ah? De frente les voy a decir, en un eventual gobierno de quien sea, espero que elijan a un ministro. Yo no sé si vayan a ser ustedes, pero estoy seguro, Guillermo ya me dijo que sí, la vez pasada. Él sí se lanza, pero ya seguramente tendrá otras razones por qué sí o no. Yo lo único que les digo, no me respondan ahora, sí les digo como educador y como parte de esta labor que hago aquí en este programa, ya hace 2 años, hace 2 años llego a regiones, traigo maestros, viene de todo tipo, hay gente con el cual hay consenso, hay gente que sí podemos discrepar, pero al final la idea es empujar el carro, ¿no? El tema educativo, ¿no? Y que la gente escuche algo distinto, ¿no? No escuche lo que siempre se está haciendo. La verdad que a los dos quiero agradecerles. Ya les dije, espero verlos, no lo sé qué pasará, pero de todas maneras esas 3 propuestas están grabadas de ambos. El día, si Dios quiera así o quien quiera, o sea, les toca estar donde les toque estar, solamente espero que les voy a entrevistar igual, ¿ah? Y sus 3 propuestas les voy a decir cuáles fueron. Y se las voy a presentar, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Es importante porque, como yo siempre he dicho, ¿no? Consultores hay muchos, y ustedes dos lo saben, pero una cosa es con guitarra y otra con cajón. Una cosa es hablar, y otra cosa es estar en donde ustedes han estado, donde las papas queman, y no tienes tiempo ni para dormir, creo yo, ¿no? Algunos se quedaron sin pelo, ya voy a decir que se quedó sin pelo prácticamente cuando estaba en el ministerio, ¿no? Por ahí vamos. Es complicado la situación. Bien, nada más, no les quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias de haber estado aquí. Ha sido un lujo realmente para el programa, para Hablemos de Educación y para las regiones del país, que los escuchen a 2 viceministros, 2 personas que saben del sector, 2 personas que son cercanos a ustedes, al docente, al ciudadano, al agricultor, al ciudadano de a pie, que es uno como nosotros. Son 2 viceministros, pero que igual es un ser humano. Y son seres humanos que se han equivocado, pero también han acertado. En 2 gestiones distintas han estado ustedes, ¿ah? O sea, no han estado juntos en el ministerio, los 2 no han sido, y miren que sí hay coincidencias, ¿eh? Ese es el claro mensaje que queremos dejar. Tus últimas palabras, Jack y Guillermo, por favor. Sí. Yo, Gustavo, felicitarte por el programa. Creo que temas como esto que genera reflexión, debate, creo que son la única fórmula conducente a un consenso nacional tan necesario. Y desde el punto de vista, creo que Guillermo y mío, todo el apoyo, este trabajo en el Pacto Nacional ha sido voluntario, y cada consejo lo hacemos de manera humilde, de manera desinteresada, sabiendo que igual en este camino seguimos aprendiendo, ¿no? No es que ya se sabe todo, uno día a día va aprendiendo, se va leyendo, investigando, va haciendo mucha cancha. Y nuevamente gracias por la oportunidad y nada, votos porque tengamos un país mejor, un país que se encamine hacia el desarrollo, un país que elimine desigualdades, un país que genere riqueza y que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Gracias por la oportunidad. No, Jack, muchas gracias, y Hablemos de Educación siempre está abierto, y también para todas las personas de tu universidad donde tú trabajas, o incluso para la Asociación Nacional de Industria, si en algún momento quiere temas técnicos, proyectos, aquí estamos, para difundirlo, y sin costo, como siempre yo digo, porque es una labor, es un apostolado esto de educación, la verdad. Guillermo, por favor. Bueno, primero agradecerte nuevamente por estar en una conversación tan rica y tan enriquecedora acá con Jack y contigo, ¿no es cierto? Apostando por el país, dando lo mejor que podemos dar nosotros, que es nuestra experiencia, nuestra experticia, nuestra trayectoria
en el día a día con la ciudadanía del país. Yo ahora lo vivo porque trabajo con varias regiones, lo que son capacitaciones, lo que es formación de maestros. Ahorita estoy con algunos diplomados, con uno que me interesa mucho, que es el tema de socioemocional, los procesos socioemocionales y los aprendizajes. Interesante. Porque creo que es un tema que nos va a pasar factura en el corto tiempo por el mismo tema de la pandemia. Pero encuentro mucha apertura, y eso quiero volcarlo acá, o sea, encuentro mucha apertura de los directores regionales, de los especialistas, de los maestros, deseos de que les orienten, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que aportar y dar. Así que las puertas siempre abiertas, como lo has dicho tú, Gustavo, y como lo ha manifestado ya, para poder acompañarlos, para poder responderle a sus consultas, y si podemos darle algunas ideas con la mejor disposición. Así que apostemos por el país, ahí con Jack, con Hammer, con Luis, que hemos estado también, ¿no? Y con tantas personas que hemos estado, con Ramiro. O sea, apostar por el Perú es lo que nos queda. Y ahí, así representemos a cualquier partido. Así es. Yo estoy dentro de un partido, pero creo que lo que hay que apostar es por el Perú. Y el partido nuestro trata de apostar por eso. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Jack. Un fuerte abrazo a ambos. Cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Cuídense sigan con sus actividades. Y desde acá les mando un abrazo. Ya saben, acá están totalmente dispuestos. Muchas gracias, queridos amigos. Tuvimos un lujo de 2 viceministros y seguramente seguiremos teniendo el lujo de invitados como ellos en Hablemos de Educación. Nos vemos en una próxima edición y ya saben, siempre escúchenos, síganos, porque Hablemos de Educación está justamente para ustedes, para el ciudadano a pie, para usted maestro, autoridad regional o alcalde. Acá les traemos ideas importantes para su región y para el país, para construir una mejor educación y, por qué no, un mejor país. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.